El tema de enseñanza de este día, oiga bien, por favor, ordenémonos, pongamos atención. El tema de enseñanza, el propósito de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el tema? El propósito de la iglesia de Cristo. Texto bíblico, libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. Hechos 2, 41. Dice la Biblia, oiga bien lo que dice la Biblia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, qué necesario es instruir a tu iglesia, a la iglesia de Cristo, en el conocimiento fundamental del propósito tuyo, mi Señor, para nosotros, para que entendamos por qué estableciste tu iglesia y caminar rectamente en el propósito que tú nos has dado. Permítenos, Señor, creerlo, entenderlo y obedecerlo. Porque, mi Dios, que tenemos necesidad de borrar de nuestra cabeza aquella vida religiosa, solo de venir, oír e irnos, como que si eso fuera lo que tú nos has mandado. Entendamos, Señor, por tu Espíritu Santo, que realmente los propósitos para la iglesia son muchísimo más elevados que los que nosotros hasta ahora hemos comprendido, y que caminemos rectamente para darte a ti siempre la gloria, la honra y la alabanza. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿A qué vengo? ¿O tengo que ir a la iglesia? Y otros, no, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Yo no sé qué quieren contar en la iglesia, hermano. Pero la iglesia tiene que tener muy claro el entendimiento para qué ha sido establecida por el Señor. De todos modos, la iglesia no es nuestra. La iglesia es de Cristo. Diga. La iglesia es de Cristo. Por eso se llama iglesia cristiana. Nosotros nos llamamos Iglesia Cristiana Josué. Josué es el nombre que el pastor general le puso a toda la organización, y Asamblea de Dios es la denominación, que es una denominación de nivel mundial a la cual nosotros estamos adheridos. Pero, amados, la iglesia es de Cristo, ¿sí? Él dijo en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga, mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amado hermano, entonces, si la iglesia es de Cristo, ¿qué somos nosotros? Primera de Corintios 3, del 9 y 10. Dice la Biblia, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois
labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Por lo tanto, amados, la iglesia tiene un dueño que no tenemos que discutir, se llama Jesucristo, y nosotros somos colaboradores de Él para alcanzar el propósito de Él por el cual ha establecido esta iglesia y todas las iglesias que hay en el mundo, ¿sí? Entonces, amados, la primera iglesia de la que estamos hablando hoy, según el texto, es la iglesia que apareció el propio día de Pentecostés. ¿Recuerdan esa historia, ese relato bíblico? Es muy conocido, debe de ser conocido. Vino el Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 el día de Pentecostés, así dice la Biblia, y fueron todos los que estaban presentes en el aposento llenos del poder del Espíritu Santo. También eso está completamente respaldado por la Biblia. Y entonces, amados, a partir de ese momento, claro, la iglesia fue llena del poder del Espíritu Santo, pero, amados, no le dio poder el Señor, ni siquiera a los primeros discípulos, para que anduvieran haciendo alardes del poder que habían recibido. El poder es para dar testimonio de Cristo. El poder es tener valor para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Es tener coraje. Mire, hermanos, sobre eso podemos hablar mucho acerca de el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Pero lo que me interesa enseñarles en esta tarde es que con el derramamiento del Espíritu Santo, Cristo comenzó a edificar su iglesia. Él dijo: después que yo me vaya, vendrá el otro Consolador, en referencia al Espíritu Santo que habría de venir. Por lo tanto, el Señor edifica su iglesia a través del poder del Espíritu Santo, ¿dónde ha sido derramado? En nosotros. Para eso es el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, hermanos, el libro de los Hechos prácticamente comienza a relatar la manera en cómo la iglesia se fue desarrollando. No había nada antes. Había sencillamente la enseñanza de los evangelios que dio nuestro amado Salvador Jesucristo, pero no había iglesia. La iglesia comenzó a edificarse cuando Cristo se fue. Bajó el Espíritu Santo, lo llenó a los discípulos y comenzó Él a edificar su iglesia. Y esa es la manera correcta en la que se tiene que establecer una iglesia. Amados, hoy las iglesias andan tan perdidas, muchas, que algunos hasta cínicamente las establecen por negocio. Voy a poner una iglesia, como quien dice, voy a poner un súper. Hermano, esto no es negocio. Este es el negocio de Dios, sí, pero no tiene fines mercantilistas, sino que son fines espirituales diseñados para extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces, amado hermano, fíjese que el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo y él al propio momento en que pues vino el Espíritu Santo, él se levantó y comenzó a dar el primer sermón, el primer mensaje, ya como iglesia lo dio el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Y eso está ya en Hechos 2:14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y ahí empieza: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Amado hermano, antes de que Pedro abriera la boca, fue lleno del poder del Espíritu Santo para que su mensaje tuviera eficacia y se tuvieran resultados por la predicación del Evangelio. Y ahí está el sermón de Pedro, que termina en el versículo 36. Y el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ok. Y con eso cerró el mensaje el apóstol Pedro y vinieron ya los resultados
de ese mensaje. Mire, en Hechos 2:37, que eso es lo que uno quisiera que pasara, Eduardito, en las iglesias. Al oír esto, o sea, al oír el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y aquí es donde yo quiero empezar ya a explicarle a la iglesia en qué consiste ese resultado. Porque oiga bien, este resultado nosotros lo tendríamos que esperar en nuestras iglesias. ¿Qué significa compungirse de corazón? Mire, significa que entendieron, oiga bien, compungirse de corazón, entendieron, comprendieron que por su culpa, Cristo había sufrido la cruz y eso les causó profundo dolor. Eso es compungirse de corazón. O sea, ¿por qué sufrió Cristo? Por mi culpa. Diga, por mi culpa. Porque, hermanos, por culpa suya y mía, Cristo sufrió en la cruz del Calvario hasta la muerte. Y oiga bien, y nosotros, hermanos, no experimentamos, aún entendiendo que somos culpables, ¿verdad que nos duele el corazón? Ah, de veras, por mi culpa, vaya. Pero compungirse de corazón significa que al entender que yo soy culpable porque soy pecador por la muerte de Cristo, me cause dolor. Pregunta, ¿quién hace esa obra? ¿Quién hace esa obra de sentir profunda culpabilidad por la muerte de Cristo en la cruz? Y además me duele. Entonces la pregunta es, ¿por qué si a ellos les dolió, por qué a nosotros no nos duele nada? Porque compungirse de corazón es un dolor que hasta se derraman lágrimas. Porque dice uno, Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que hicimos? Crucificamos a Cristo en la cruz. Claro, y en efecto ellos habían sido. Pero amado hermano, oiga bien. Esta misma gente que ahora se estaba compungiendo de corazón, en el versículo 13, se habían burlado del apóstol Pedro porque no entendían lo que significaba la visitación, la llenura del Espíritu Santo. Y así lo dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, estos están borrachos, están mareados, lo que sea, pero era una burla. ¿Y qué es lo que cambió con estos primeros discípulos que un momento antes se estaban burlando y ahora estaban compungidos de corazón? ¿Quién había hecho esa obra? ¿La hizo el apóstol Pedro? No, amados hermanos, no nos equivoquemos. Nosotros solamente tenemos que entender que la palabra enviada por Dios a través del apóstol Pedro era evangelio puro, evangelio que es poder de Dios para salvación. Y eso provocó, esa predicación del evangelio provocó que la gente se doliera, se arrepintiera. Y hermanos, eso es lo que la iglesia verdadera debe de procurar. Debemos de procurar que el pecador, el que no tiene la idea mínima de lo que es la obra de Cristo, la entienda, la comprenda, se sienta responsable de la muerte de Cristo y pida perdón por eso. Esas son las conversiones verdaderas. Cuando no hay dolor por el pecado cometido, entonces no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, puede haber perdón de pecados. Entonces uno tiene que revisar. Lo primero que hay que revisar es si la gente que se está congregando con nosotros ha experimentado el dolor por el pecado cometido y ha pedido perdón a Dios por ese pecado y hemos recibido el perdón de Dios por haberlo reconocido. Eso pasó en la primera iglesia. Esa es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Pregunta, ¿está pasando eso en nuestras iglesias? Porque ahora, hermanos, lo que queremos es, miren, hay un mensaje de prosperidad que a la gente le gusta.
porque creen que a la iglesia se viene a buscar dinero. Y a la iglesia no se viene a buscar dinero. El dinero es añadidura y será tanto como Dios la quiera dar. Pero no ese es el propósito. No es la iglesia un centro de salud, dinero y amor. La iglesia es un centro de salvación para el pecador por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué dije? La iglesia es un centro de salvación para el pecador por medio de la fe en la obra de Cristo. Entonces, hermanos, oiga bien, el Espíritu Santo es el único capaz de hacer esta obra. Hermano, ningún predicador, por poderoso que parezca ser, por elocuente, por sabio, hermano, lo puede hacer. Esta es una obra espiritual. Diga espiritual. Entonces la hace el Espíritu Santo y solo Él puede. Nadie más puede hacerla. Por eso es que nosotros hemos estado aquí enseñando en esta iglesia, creo que ya tenemos un año de mencionar el tema del avivamiento espiritual. Porque, amados, la iglesia, yo creo que muchas iglesias, incluyendo la nuestra, hemos caído en un terrible enfriamiento espiritual. Hermano, preferimos cualquier otra cosa que venir a la iglesia a edificarnos con la palabra. Ya la santidad no es un compromiso para el creyente. Ya el pecado como que no lo hacemos tan grave. Ya realmente, hermanos, la salvación no es importante. Bueno, yo voy a la iglesia y eso, con eso me conformo. Pero, hermanos, tenemos que interesarnos por ver si los que están con nosotros son salvos o no son salvos. ¿Quién quiere saber si es salvo o no? Ay, mejor no averiguo porque a lo mejor no. Mire, le conviene saber si es salvo o no es salvo. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Juan 16:8. Y amados, por eso los pecadores de Jerusalén preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y luego el apóstol Pedro comenzó a explicar el arrepentimiento. Comenzó a explicar el perdón de pecados, el bautismo en aguas y la llenura del Espíritu Santo. Leamos el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amado hermano, esas cuatro verdades que el apóstol Pedro les mencionó son importantísimas que la iglesia las entienda. La iglesia tiene que entender lo que es arrepentimiento. La iglesia tiene que comprender lo que es el bautismo en aguas. La iglesia tiene que entender cómo es que llega el perdón de pecados. Y también la iglesia tiene que entender lo que es el don del Espíritu Santo. Esas son verdades, son doctrinas fundamentales que no pueden descuidarse. Entonces, hermano, es importante que todos esos requisitos que el apóstol Pedro menciona, el único objetivo que tienen es asegurar que el pecador realmente ha recibido la salvación, que solamente por la fe en Cristo se puede tener, por la gracia de Dios. Entonces el versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Tremendas palabras. ¿Cómo habrá sido el estado espiritual de Jerusalén el día de Pentecostés? El Espíritu Santo llegó, pero llegó y se derramó en medio de una sociedad podrida en pecado y de injusticia. ¿Acaso no fue la ciudad que crucificó al Señor? Entonces, ¿merecía Jerusalén que ahí se derramara el Espíritu Santo? No, hermano. Quizás es la que menos merecía, pero ahí quiso el Señor derramar el poder de su Espíritu Santo por primera vez. Eran malos, crucificar al Señor fue una gran maldad, y sin embargo Dios les dio la oportunidad de arrepentirse y de perdonarlos. Amado hermano, entonces creo que con esta porción bíblica que acabamos de considerar podemos entender en manera amplia lo que es el propósito de Dios para su iglesia, para la iglesia de Cristo. ¿Cómo se podría
cumplir el propósito divino para la iglesia. Hermano, entonces ya una vez la iglesia establecida, hay que ver cómo es que el Señor organiza una iglesia. Porque probablemente algunos de los que están acá y otros que quizás lo vean en los canales, hermanos, quizás necesiten darse cuenta cómo es que se establece una iglesia. Mire, hermano, una iglesia cristiana necesita un pastor. Necesita un pastor, pero necesita un pastor de mentiras o de verdad. Porque hoy, amado hermano, abundan los pastores de mentiras, abundan los falsos apóstoles, abundan los falsos profetas, y los pastores verdaderos tenemos, oiga bien, y hablo con toda propiedad porque estoy seguro de que como pastor yo he sido constituido por Dios. Ahí, hermano, Efesios 4:11 dice la escritura así, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que, hermano, Dios levanta y prepara a sus obreros. Entonces, con el derramamiento del Espíritu Santo, el Señor comenzó a constituir esos obreros que necesitaba para comenzar a guiar la iglesia al propósito eterno que Él tiene. Pero, amado, una iglesia no es solo pastor. ¿Cuál es el otro componente de la iglesia? Pues una congregación. Es decir, hermano, Dios es el que establece las congregaciones. Pero para que haya una congregación se necesita anunciar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasó en Hechos 9:17. Mírenlo un poquito más adelante. El apóstol Pablo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, o sea, sobre Pablo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermanos, Dios no hace nada sin propósito. Si te llena del Espíritu Santo es para que cumplas la función que por el Espíritu Santo el creyente debe de hacer. Y la primera es anunciar el bendito evangelio de Jesucristo. ¿Qué dije? Anunciar el bendito evangelio de Jesucristo. Miren, hermanos, a medida que se predica el evangelio, entonces se empiezan a formar las congregaciones. Si nosotros no predicamos, si nosotros no anunciamos el evangelio, si nosotros no vamos a los lugares a invitar a la gente a que oiga el evangelio, entonces no vamos a tener congregación. Pero como Pedro lo hizo y empezó a hacer el trabajo como Dios debe de hacer, dice la Biblia en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Okay. Ya 3,000 personas ya son una congregación, ¿verdad? Y oiga bien, esto fue en el primer día de la iglesia. O sea, el primer día de la iglesia Dios constituyó pastores, predicadores, pero también estableció una congregación por la predicación del evangelio. Entonces, amado hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros predicar el evangelio, anunciar el evangelio. Tenemos grupos familiares. En cada casa, en cada familia debería de haber un grupo familiar. Ay, es que solo la gente de mi casa. Por eso se llama grupo familiar, porque hay familias que son grandes, que ya tienen 2 que 3 miembros. Es suficiente, pero ya el evangelio está siendo predicado en una casa. Y mire, si usted permite que el evangelio se predique en su casa, usted está abriendo una puerta de bendición
para su casa, para su vida, para su familia. Porque Dios ve con agrado los esfuerzos que hacemos por anunciar el Evangelio y mucho más si lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Dios forma a los pastores, a los predicadores, a los maestros, pero también constituye las congregaciones. Voy a decir algo que puede ser delicado, pero tengo que decirlo. La congregación la forman las personas que llegan a oír el Evangelio. Pero no significa que todos los que están oyendo el Evangelio sean salvos. Recuerde que hay trigo y hay ovejas y hay cabritos. Entonces hay salvos y hay condenados. Entonces las congregaciones cristianas, amados, se caracterizan porque se predica, se anuncia a Cristo, pero no significa que todos los que están ahí ya están en el cielo. Es el Señor el que añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. La salvación es un asunto de Él, pero el asunto de nosotros es anunciar a Cristo, predicar la cruz. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces lo ideal, la congregación perfecta quizás sería una congregación de angelitos, donde todos los que llegan ya viven victoriosos sobre el pecado, donde todos los que llegan ya no tienen problemas con, el testimonio, porque hermanos, nadie tiene nada malo que decir de ellos. Pero hermanos amados, nuestras congregaciones están llenas de toda clase de gente. Hay gente que es obediente, levanten la mano los obedientes. Y hay otros que no son obedientes. Hay unos que van a la iglesia porque les gusta ir, conocen a toda la gente, hay cherada, hay chambre y toda cosa, ahí vamos. Okay. Y hay otros que llegan, tal vez tienen chance de conocer a alguien de que tenga billete y tal vez lo contacto y pueda hacer un negocio. Hay otros intereses, pero amados, el propósito de la iglesia es la salvación del pecador. ¿Estamos hablando claro? Entonces, ahora, una vez que se constituye una congregación con pastor, ¿qué es lo que sigue? Hermanos, ahí vienen ya lo que tiene que caracterizar a una verdadera iglesia. Dice, lo primero que tiene que haber es perseverar. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ay, hermanos. Esa es la parte quizás de las más importantes, porque amados, muchas iglesias no perseveran en la doctrina de los apóstoles, sino en sus propias doctrinas. O sea, los apóstoles, claro, anduvieron caminando con el Señor Jesucristo, oyeron y entendieron lo que Él enseñó, y el propio Señor Jesucristo en la gran comisión les dijo: vayan y enseñen todas las cosas que yo les he mandado. ¿Verdad que eso dijo el Señor? El Señor no enseñó a leer el libro del Mormón. El Señor es Dios y enseñó que hay infierno. Por lo tanto, los testigos de Jehová tampoco están enseñando la doctrina de los apóstoles. En el aposento alto y la iglesia primitiva, no pudo haberse rezado un rosario o haber hecho una misa, porque eso no es doctrina apostólica. Entonces, hermanos, resulta que el cumplir la enseñanza de la doctrina apostólica significa ser capacitado por el Espíritu Santo. Cuando Martín Lutero, que era un monje agustino, descubrió la preciosa verdad: más el justo por la fe vivirá, que estaba en la Biblia y en su religión, aunque él era ya un monje consagrado, no le habían enseñado ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Y cuando él descubrió esa verdad, hermano, esa fue la chispa con la que encendió la Reforma hace 500 años. Porque el hombre fue tocado por la verdad del Evangelio de Jesucristo y empezó a decir: entonces todo lo que nos han enseñado es mentira. Sí, es mentira. Porque la verdad, la que da libertad, es el Evangelio de Jesucristo.
Y eso es lo que hay que apreciar, la doctrina de los apóstoles. Le voy a decir con toda autoridad, en este púlpito perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Ese es mi compromiso. Yo no tengo etiqueta, hermanos, como algunos me acusan, que yo tengo etiqueta calvinista, no. O etiqueta metodista, ni siquiera me jacto de una etiqueta pentecostal. Mi etiqueta se llama Cristo, cristianismo, doctrina de los apóstoles. Hermanos, si la doctrina que enseñamos es como la que enseñaron los apóstoles, entonces es verdadera. Pero, amados, no estemos nosotros abrazando etiquetas denominacionales, sacrificando la doctrina de los apóstoles. ¿Estamos hablando claro? Entonces, esa es la enseñanza que Cristo nos dio. Ahora dice después, en la comunión unos con otros. La comunión, ¿qué es? Comunión es una comunidad unida en amor. Hermano, el amor es una virtud del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces una iglesia que tiene el Espíritu Santo, si lo tiene, tiene que tener amor. ¿Y qué hacemos, hermanos, con aquellos hermanitos que nos dicen cosas que nos caen mal? ¿Ah? ¿Pagamos mal por mal o pagamos con bien el mal que nos han hecho? ¿Qué hacemos? ¿Ah? Hermanos amados, comunión unos con otros. Oiga bien, nosotros todos tenemos que llevarnos bien entre nosotros. No tiene que haber pleitos, no tiene que haber divisiones. Y si alguien me cae mal, porque siempre hay alguien que nos va a caer mal, ¿verdad que sí? Aquí en la iglesia. ¿Y qué hago yo si la abuelita me cae mal? Y mire, a veces tenemos esos enojos que ni ver a la persona podemos. ¿Verdad que así te pasa? Ok, entonces, uy, no la soporto, no. Hermano, eso es un testimonio de que no hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me va a decir, ámala, perdónala, bendícela. O me dice, critícala. ¿Qué le dice a usted? ¿Critícala? No. Hermanos amados, la comunión es un testimonio de una iglesia saludable. Y tenemos que procurarla. Y hermanos, y para que haya comunión, las dos partes tienen que querer, ¿verdad que sí? Porque hermanos, si yo solo una quiere y la otra no, entonces, ay, ¿para qué le voy a pedir perdón? Vaya a hacer que me achique. Hermano, eso no es el testimonio de una iglesia. Pero bien, levanten la mano los criticones. Y que se disfruta hablar mal del prójimo, ¿verdad? Y lo que yo no sé de él me lo invento. Y lo digo, ay, fíjate que a mí no me creas, niña, pero a mí me han dicho, yo supongo. No, hombre, esto es iglesia de Cristo. Aquí no caben esas cosas, ¿sí? Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. Lo siguiente es de vital importancia en el partimiento del pan. Y en esto quiero que ponga atención. Participando de la cena del Señor. El partimiento del pan es celebrar el memorial de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, el Señor fue enfático y dijo, hagan esto en memoria de mí. Celebren la cena del Señor en memoria de mí, de lo que yo voy a hacer, de mi sacrificio en la cruz del Calvario, del derramamiento de mi sangre, de el perdón de pecados efectuado por medio de mi sangre en la cruz. La iglesia cristiana desde el principio fue instruida en esa verdad suprema. No, por eso es que decimos, no participe de la cena del Señor si no sabe lo que está celebrando.
porque esto es de vital importancia. El sacrificio de Cristo siempre, siempre, siempre tiene que ser recordado por la iglesia. Repita eso. Entonces, y el Señor lo dejó como mandamiento, porque a nosotros todo se nos olvida, ¿verdad, chambita? Entonces dice, no, entonces hay que celebrarlo para que no se les olvide. Y amado hermano, tenemos que, mire, lo ideal sería que en cada reunión cristiana nosotros pudiéramos celebrar ese memorial. Pero amados, como yo como pastor no me puedo jugar el riesgo de que lo hagan en una forma impía, inmunda. Por eso es que lo hacemos acá en una forma muy seria, muy solemne, para que, hermano, no se nos olvide cuál es la razón de ser que tenemos para estar reunidos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, hermano, y el último punto que dice el versículo 42 es, y en las oraciones. Miren, nosotros tenemos que estar unidos en oración. Hay oraciones que son personales, que son individuales, y son muy buenas y son necesarias, pero tenemos que tener también oración congregacional, como la que estamos esforzándonos por tener en nuestra iglesia antes de comenzar la alabanza. La oración, ¿para qué es? Hermano, es para tener una comunión espiritual con Dios y también espiritual con los hermanos. Es imposible vivir una vida cristiana firme sin oración. Hermano, el creyente, el que dice ser creyente y no ora, simplemente ahí testifica que no es creyente. No se puede ser creyente sin orar. Repita eso. Tenemos que orar. Mire, porque necesitamos fortalecernos espiritualmente para que realmente Cristo nos vuelva a apasionar. Que el nombre de Jesús nos estremezca, que la obra del Espíritu Santo la permitamos y que veamos con claridad en la manifestación de las obras del Espíritu en nuestra vida. Entonces, amados, una vez una iglesia alcanza este nivel de madurez, de perfeccionamiento, ¿qué es lo que sigue? Y esta parte también es importante. Miren, es inevitable, y miren lo que le voy a decir, es inevitable la persecución. Repita eso. Mire, por lo menos para los líderes. Vaya, en esta iglesia, si a mí me persiguen, hermano, tómenlo como algo necesario, porque los pastores tenemos que ser perseguidos. La gente habla mal de nosotros, en otras iglesias habla mal del pastor, y en esta, hermanos, yo una vez les dije, miren, mírenme la espalda y vean cómo la tengo. Y está llena de ¿qué? De cuchillos. Ahí tengo un montón de cuchillos en la espalda. Algo otros me los dan en la cara. Pero hermano, yo ya sé que voy a ser perseguido, aborrecido, van a hablar mal de mí, me van a imputar toda clase de pecados. A ese nivel de persecución voy todavía. Pero miren cómo vivían los amados hermanos de la primera iglesia. Libro de los Hechos 4, del 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Pregunta, ¿estaban haciendo algo malo los apóstoles? No, estaban cumpliendo la gran comisión, pero eso, cumplir la gran comisión, trae enemistad, trae odios. La iglesia va a sufrir persecución. Eso es un sello distintivo de toda verdadera iglesia. La iglesia que no sufre persecución difícilmente puede considerar que está cumpliendo la gran comisión. En Hechos 8, 1 dice, y
Quizá Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos amados, la iglesia es perseguida, la iglesia, para que se disperse, para que el evangelio vaya a correr a otros lugares. Es necesario, amado hermano, que nosotros salgamos por las buenas, porque si no salimos por las buenas, ¿cómo nos va a sacar el Señor? Por las malas, nos van a perseguir. Y acuérdense que el Señor dijo: bienaventurados seréis cuando por causa de mi nombre los persigan y hablen mal de ustedes. ¿Quién quiere esa bienaventuranza? Ok, entonces oigan, Dios mantendrá viva su iglesia a pesar de la persecución. El Espíritu Santo nos llena de fe para que continuemos extendiendo el reino hasta lo último de la tierra. Hermanos, ese es el propósito de la iglesia, la fe. No es la asistencia. Ay, voy a ir a recibir un milagrito. Sí, eso viene, hermano. Hemos visto milagros preciosos en la iglesia, pero ese no es el motivo principal. El motivo principal es ser instrumentos para extender el reino de Dios hasta lo último, hasta el último rincón de San Vicente. El propósito central de la iglesia de Cristo es, hermano, anunciar el mensaje de salvación. Eso es lo que nos interesa. Pregunta: ¿quiénes están anunciando el mensaje de salvación de una manera o de otra? ¿Quiénes tienen un grupo familiar? ¿Quiénes le hablan a amigos? ¿Quiénes? Mire, porque el grupo familiar es el modelo bíblico por excelencia. Uno en su casa dice: no, solo mi mamá está, ¿y qué más quiere? No le vamos a procurar la salvación a mamá, pero anunciemos el evangelio. ¿Quién sabe y se arrepienta? ¿Ok? Entonces, hermano, ese lo tenemos que hacer todos. La oferta principal de la iglesia es la salvación del pecador, y luego vienen las añadiduras. Sanidad, provisión y otros milagros. Esos son añadiduras. El milagro de milagros se llama la salvación eterna en Cristo, y eso es lo que estamos procurando. El culto cristiano debe recordar la cruz de Cristo siempre. No podemos dejar de mencionar la cruz. Tenemos que predicar la palabra. En cada reunión cristiana tiene que abrirse la Biblia, tiene que haber oración, tiene que haber alabanza y, amados, creer que el Señor va a conceder perdón de pecados a aquellos que se arrepientan. Pero este ha sido el modelo de la iglesia primitiva, y nosotros ese modelo de iglesia queremos cumplir. Una pregunta final: ¿quiénes quisieran que viviéramos el testimonio de la iglesia primitiva en esta iglesia? Pónganse de pie los que digan: una iglesia así quiero yo. ¿De verdad quieren ese testimonio? ¿Lo quiere decir, hermana Gilma? Porque es un testimonio sacrificial. Esta iglesia no tenía problemas en que le dijeran: haga morir las obras de la carne, porque el Espíritu Santo día a día se encargaba de hacerla morir. Pero, hermanos amados, no podemos vivir un cristianismo falso buscando en la iglesia propósitos que no son los de Dios. Oremos. Amado Señor y Padre bueno, le pedimos perdón, Dios del cielo, porque realmente no estamos, mi Dios, caminando enteramente dentro del propósito que usted tiene para nosotros como verdadera iglesia de Cristo. Dios mío, perdónenos porque hemos abrazado una conducta religiosa y no una conducta bíblica, que es la que usted nos llama a cumplir. Dios mío, sabemos y creemos que usted es el dueño de la iglesia. Sabemos y creemos que la obra de la cruz es esencial que se anuncie en cada reunión cristiana, que el perdón de pecados lo tenemos que procurar, Señor, para el pecador que de otra manera sigue estando condenado al infierno si él muere sin ser salvo.
Y nosotros